Europa, 1348. Imagina que acabas de despertar. No hay luz eléctrica, no hay agua caliente, no hay ducha, no hay baño, no hay nada que hoy consideramos completamente normal. La primera luz del día entra por un agujero en la pared cubierto con piel de animal, porque el vidrio es un lujo que tú jamás conocerás. Te levantas de un colchón de paja que compartes con tu familia entera, con tus padres, tus hermanos, tal vez tus abuelos, y con algo más que no fue invitado, pero que llegó de todas formas: las pulgas, los piojos y las chinches que duermen contigo cada noche sin falta. El olor a cuerpo sin lavar llena el cuarto. Nadie se ha bañado en semanas, quizás en meses. Este es el olor normal. Este es tu mundo. Bienvenido a la Edad Media. Esto no es el mundo de castillos brillantes y caballeros nobles que te muestran en las películas. No es el mundo de princesas con vestidos perfectos, ni de torneos épicos bajo el sol. Eso es la fantasía que Hollywood inventó para no tener que explicarte la parte incómoda. La realidad del 90% de la población europea en el año 1348 era radicalmente distinta. Era oscura, era sucia, era dolorosa y era completamente normal para quienes la vivían porque no conocían nada diferente. Campesinos, artesanos, comerciantes, gente común que nacía, vivía y moría sin jamás experimentar las comodidades más básicas que tú usas hoy sin pensarlo dos veces. Sin duchas, sin papel higiénico, sin jabón antibacterial, sin pasta de dientes, sin nada de lo que hoy consideras esencial para sobrevivir el día. Y no era porque fueran tontos o descuidados. Era porque las condiciones de su época hacían que la higiene moderna fuera literalmente imposible. Pero vamos por partes, porque esto va a ser incómodo. El primer problema del día, antes de comer, antes de trabajar, antes de pensar en cualquier otra cosa, es que tienes que ir al baño. Suena simple. No lo es. La mayoría de las casas campesinas no tienen nada que se parezca a un retrete. No hay inodoro, no hay letrina privada, no hay nada. Las opciones que tienes son dos, y ninguna es agradable. La primera opción es salir de tu casa y caminar hasta la letrina comunal del pueblo. Eso es básicamente un hoyo profundo en la tierra que comparten varias familias del vecindario. El olor que sale de ese hoyo es tan intenso que se siente antes de llegar. Las moscas están por todos lados. En verano, el calor lo hace peor. En invierno, cuando hay nieve y viento helado, sentarte sobre ese agujero mientras el frío te golpea desde abajo es una tortura que pocos de nosotros podríamos imaginar hoy. La segunda opción es quedarte dentro de casa y usar una basinica, que es un recipiente de barro o madera donde haces tus necesidades dentro del cuarto donde duermes y donde comes. Después alguien tiene que vaciarlo. ¿Y a dónde va ese contenido? Es la parte que realmente te va a sorprender. A la calle. Literalmente abres la ventana o la puerta y lo lanzas afuera. En las ciudades medievales había una costumbre que lo explica todo. La gente gritaba «agua va» antes de lanzar el contenido de las basinicas desde los pisos superiores para avisar a los que caminaban abajo. Si tenías suerte, escuchabas el grito a tiempo y te movías. Si no tenías suerte, recibías encima el contenido de la basinica de alguien más. Y no había manera fácil de limpiarte, porque el agua era demasiado escasa para desperdiciarla en eso. ¿Y el papel higiénico? ¿Qué usabas para limpiarte después de ir al baño? Lo que encontraras. Hojas de árboles si había, trapos viejos y desgastados, paja, musgo, cualquier cosa que estuviera disponible en ese momento. Los más acomodados podían permitirse usar pequeños trozos de tela que lavaban y reutilizaban, pero incluso eso
Era un lujo. La mayoría simplemente usaba lo que tenía a mano, literalmente. Y después de todo eso, ¿te lavabas las manos? La respuesta honesta es que probablemente no. El agua era escasa y valiosa. Había que cargarla desde el pozo o el río más cercano, que podía estar a varios minutos caminando. Y nadie iba a desperdiciar ese esfuerzo en lavarse las manos después del baño. Además, nadie entendía todavía que la suciedad causaba enfermedades. La teoría de los gérmenes no existía. No había manera de saber que las manos sucias transmitían bacterias, porque la idea misma de las bacterias era completamente desconocida. Así que seguías con tu día. Manos sin lavar, cuerpo sin lavar, y todos los demás igual. Era el estado natural de las cosas. Hablemos de bañarse, porque esto es donde la diferencia entre ese mundo y el nuestro se vuelve más difícil de procesar. En el año 1348, la gran mayoría de la gente no se bañaba. Podían pasar meses. Podían pasar años sin un baño completo del cuerpo. Y la razón no era flojera ni descuido, era logística pura. Para bañarte necesitabas calentar agua, mucha agua. Eso significaba recolectar leña, encender fuego, esperar horas mientras el agua se calentaba poco a poco. Después necesitabas una tina, que la mayoría de las familias campesinas simplemente no tenía. Y si tenías todo eso, todavía tenías que cargar el agua desde el pozo hasta tu casa, viaje por viaje, cubo por cubo, porque no había tuberías ni agua corriente de ningún tipo. Era un proceso agotador, que consumía recursos valiosos, para algo que la sociedad medieval no consideraba ni remotamente necesario. Y aquí viene la parte que más sorprende. Había razones culturales y religiosas para no bañarse. Algunos clérigos predicaban activamente que bañarse demasiado era un acto de vanidad, incluso de pecado. La idea era que la suciedad del cuerpo era mucho menos importante que la pureza del alma. Había monjes y monjas que hacían votos de no bañarse, como demostración de humildad y devoción religiosa. No era una excentricidad, era una postura respetada. Así que la gente hacía lo mínimo. Lavaba su cara y sus manos con un poco de agua fría, quizás una vez por semana si las condiciones lo permitían. El resto del cuerpo simplemente acumulaba días, semanas y meses de suciedad, sudor y grasa. El cabello estaba permanentemente grasoso y lleno de piojos. Los piojos eran tan absolutamente comunes y universales que quitárselos mutuamente era una actividad social completamente normal. Las familias pasaban tiempo despojándose los piojos del cabello entre sí, como si fuera algo tan cotidiano como conversar o comer juntos. Los dientes, ni hablar. No había cepillos de dientes. No había pasta dental. Algunas personas frotaban sus dientes con trapos ásperos o masticaban hierbas aromáticas para intentar reducir el mal aliento. Pero la mayoría simplemente vivía con los dientes que tenía, que con el tiempo se llenaban de caries, se ponían cada vez más oscuros, causaban dolores constantes y eventualmente se caían. La pérdida de dientes era tan normal en la vida medieval que llegar a los 40 años con la mayoría de los dientes era considerado una bendición. El dolor de muelas era algo con lo que la gente simplemente aprendía a vivir porque no había solución, o la única solución disponible, que era que alguien te arrancara el diente sin ningún tipo de anestesia, con herramientas que no se desinfectaban. Era tan traumática que muchos preferían aguantar el dolor. Y el olor. Todo mundo olía. Los cuerpos sin lavar, la ropa sin lavar, las calles llenas de excremento humano y animal, todo mezclado en un ambiente que hoy te haría imposible respirar con normalidad. Pero como todos olían exactamente igual, nadie realmente lo notaba.
era el olor normal del mundo. Era el aire que todos respiraban desde que nacían hasta que morían. No tenían punto de comparación porque nunca habían conocido nada diferente. Hablemos de la medicina de la época porque también forma parte de esta historia, y porque lo que hacían los médicos medievales con los enfermos es igual de sorprendente que todo lo demás. La medicina medieval estaba basada en teorías que venían de la antigua Grecia y que llevaban más de 1000 años sin ser cuestionadas seriamente. La más importante era la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que la enfermedad era el resultado del desequilibrio entre esos 4 fluidos corporales y que el tratamiento consistía en restablecer el equilibrio. El método más popular para lograrlo era la sangría, que consistía en hacerle cortes al paciente o aplicarle sanguijuelas para extraerle sangre, y así reducir el exceso del humor que se creía causante del problema. Esto se hacía para prácticamente cualquier enfermedad, desde una simple fiebre hasta la plaga misma. El resultado, casi siempre, era debilitar aún más a un paciente que ya estaba débil. Muchas personas que podrían haber sobrevivido a su enfermedad murieron en cambio por el tratamiento que se supone debía curarlos. Los médicos medievales también recetaban remedios que mezclaban ingredientes con propiedades reales con supersticiones puras. Algunas hierbas usadas sí tenían efectos medicinales genuinos que hoy reconocemos, pero mezcladas con polvo de cuerno de unicornio, con amuletos, con oraciones específicas y con procedimientos que no tenían ningún fundamento real, el resultado era impredecible en el mejor de los casos y dañino en el peor. La cirugía existía, pero se realizaba sin anestesia y sin ningún tipo de antisepsia. Abrir el cuerpo de alguien con instrumentos que no se esterilizaban, en condiciones que hoy serían consideradas escandalosas desde el punto de vista sanitario, significaba que sobrevivir la operación en sí era solo la primera parte del reto. La infección postoperatoria mataba a una cantidad enorme de pacientes que habían sobrevivido el procedimiento. El dolor era tan integral al proceso médico medieval que algunos historiadores argumentan que el miedo al médico era tan grande como el miedo a la enfermedad misma. Hay algo más que vale la pena entender sobre la vida cotidiana medieval y que raramente aparece en los libros de historia: la oscuridad. No metafórica, sino literal. La noche medieval era una oscuridad total, que hoy es prácticamente imposible de experimentar. No había electricidad, obviamente, pero tampoco había velas en abundancia porque la cera era cara, y el aceite de lámpara era un gasto que muchas familias no podían permitirse regularmente. Cuando el sol se ponía, el mundo se apagaba. Las únicas fuentes de luz eran el fuego del hogar, que servía principalmente para calentarse y cocinar, y quizás una pequeña lámpara de grasa animal, si la familia era algo más acomodada. Eso significaba que la mayoría de la actividad humana estaba dictada por la luz solar. Despertabas con el amanecer porque no había razón para estar despierto en la oscuridad total. Trabajabas mientras había luz. Y cuando el sol desaparecía, prácticamente todo se detenía. Los meses de invierno, con sus días cortos y sus noches larguísimas, eran especialmente difíciles. Podías pasar 14 o 15 horas al día en oscuridad casi completa, encerrado en un espacio pequeño, con el frío afuera y el humo del fuego llenando el cuarto, porque las chimeneas de las casas campesinas eran simples agujeros en el techo, que no evacuaban el humo de manera eficiente.
Muchas personas medievales tenían problemas respiratorios crónicos, simplemente por pasar sus vidas respirando ese aire lleno de hollín y humo dentro de sus propias casas. El frío era otro enemigo constante y silencioso. Las casas campesinas medievales tenían muy poca o ninguna capacidad de retener el calor. Las paredes de barro y madera dejaban pasar el viento. Las ventanas sin vidrio, cubiertas apenas con pieles de animales o telas gruesas, no aislaban nada. La gente dormía con toda la ropa que tenía, puesta, apretados unos contra otros precisamente para aprovechar el calor corporal. Los animales domésticos, las vacas, las cabras, los cerdos, a veces dormían en el mismo espacio que la familia durante los meses más fríos, tanto para protegerlos del frío como para que su calor corporal ayudara a templar el ambiente. Esto, que hoy nos parecería inconcebible desde un punto de vista higiénico, era una estrategia práctica y sensata para sobrevivir el invierno. El olor era indescriptible, pero el calor era real y necesario. Ahora es hora de comer. El desayuno típico de un campesino medieval era pan duro, tal vez con un poco de queso o cebollas, si había suerte. Comías con las manos, porque los tenedores existían, pero eran objetos raros usados únicamente por la nobleza más rica. Tú usabas tus manos, un cuchillo propio si tenías uno, y quizás una cuchara de madera compartida con el resto de la familia. Y recuerda que esas son exactamente las mismas manos que usaste para ir al baño hace un rato. Las mismas manos que no lavaste porque el agua era demasiado valiosa. Come directamente con ellas. La comida misma tampoco era precisamente variada. Pan, mucho pan, gachas espesas de avena o cebada, vegetales cuando los había y cuando la cosecha había sido buena. Carne era un lujo que se reservaba para ocasiones especiales. La dieta era repetitiva, monótona y estaba llena de contaminación invisible. La harina con la que hacían el pan tenía insectos y sus larvas mezclados dentro, porque no había manera de evitarlo completamente. El agua que bebían estaba contaminada con bacterias y parásitos, porque venía de ríos y pozos que también recibían los desechos del pueblo. La carne, cuando la conseguías, podía estar parcialmente descompuesta, porque no había refrigeración de ningún tipo. La comida se echaba a perder rápido, y la gente la comía de todas formas porque no había alternativa, porque tirarla significaba pasar hambre. Las enfermedades estomacales eran constantes. La diarrea era parte normal de la vida. Los parásitos intestinales eran universales. Las intoxicaciones alimentarias eran algo que le pasaba a todo el mundo regularmente. No eran emergencias médicas, eran simplemente parte de existir en el año 1348. Después del desayuno, llega el trabajo. Si eres campesino, que es lo más probable porque el 90% de la población lo era, tu trabajo está en los campos. Desde que sale el sol hasta que se oculta, arando, sembrando, cosechando, cuidando animales. Trabajo físico brutal bajo el sol del verano o la lluvia del otoño, todos los días sin excepción. Sudas constantemente. Tu ropa, que es básicamente una túnica de lana gruesa y tosca, absorbe todo ese sudor y no la vas a lavar pronto porque lavar ropa era otro proceso completamente agotador. Requería calentar agua, frotar la tela con ceniza de madera que funcionaba como un jabón primitivo y sumamente irritante, y después secar todo al sol durante horas. La mayoría de la gente tenía una sola muda de ropa, o quizás dos si eran afortunados. Las usabas hasta que literalmente se deshacían entre tus manos. Entonces, las remendabas y las seguías usando. El olor de tu ropa después de semanas de sudor y uso constante
era algo que hoy sería inaceptable en cualquier contexto social. Y si trabajabas con animales, que era el caso de la mayoría de los campesinos, a ese olor le sumabas el estiércol de vacas, cerdos y caballos que terminaba inevitablemente en tus manos y tus zapatos y tu ropa. No había días de descanso en el sentido moderno. Trabajabas todos los días de la semana excepto los domingos y los días de fiesta religiosa. Y la ecuación era brutal en su simplicidad. Si no trabajabas, no comías. No había red de seguridad, no había ahorros, no había reservas. Una semana de enfermedad o una lesión que te dejara sin poder trabajar podía significar que tu familia no tuviera qué comer. Esa presión constante, esa fragilidad absoluta de la existencia, era el fondo permanente de la vida medieval. Ahora piensas que tal vez las ciudades eran mejor que el campo, que la vida urbana ofrecía algo diferente, algo más civilizado. Piénsalo de nuevo. Las ciudades medievales no eran solo iguales de sucias que el campo, eran mucho peores. El problema fundamental era de concentración. Cuando juntas a miles de personas en un espacio pequeño, sin ningún sistema de drenaje, sin manejo de basura, sin agua corriente, sin ningún tipo de infraestructura sanitaria, el resultado es catastrófico. Las calles de las ciudades medievales eran de tierra compacta. Cuando llovía, se convertían en ríos de lodo mezclado con excremento humano y animal, con basura orgánica en descomposición, con sangre que venía de las carnicerías abiertas, con los desechos químicos de los curtidores y los tintoreros. Caminabas por eso todos los días. Era el suelo de tu ciudad. Los edificios estaban construidos tan cerca unos de otros que los pisos superiores casi se tocaban sobre las calles angostas, bloqueando la luz solar y el aire. La basura se acumulaba en montones porque no había sistema de recolección. Y con la basura llegaban las ratas. Miles de ratas. Decenas de miles de ratas viviendo entre la gente, comiendo lo mismo que la gente, durmiendo en los mismos espacios que la gente. Y aquí está el punto donde todo converge de la manera más terrible posible, porque estamos en el año 1348. Y la peste negra está llegando, o ya llegó, dependiendo de en qué ciudad estés. Las ratas traen pulgas. Las pulgas llevan la bacteria Yersinia pestis en su sangre. Cuando una pulga infectada te muerde, la bacteria entra a tu cuerpo. La enfermedad que desarrollas tiene 3 formas posibles. La bubónica, con los ganglios linfáticos hinchados y oscurecidos que le dan el nombre a la plaga. La neumónica, que infecta los pulmones y se transmite por el aire. La septicémica, que envenena directamente la sangre. Las 3 eran mortales en la gran mayoría de los casos en esa época. Pero la gente no sabía nada de esto. No conocían la existencia de las bacterias. No entendían la conexión entre las ratas, las pulgas y la enfermedad. Creían que la plaga venía del aire corrupto, de la alineación de los planetas, del castigo divino por los pecados de la humanidad. Así que no cambiaban nada de su comportamiento porque no sabían qué cambiar. Seguían viviendo exactamente igual mientras la muerte se propagaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, cruzando Europa entera. Las consecuencias de vivir en esas condiciones, incluso sin la peste negra, eran brutales y constantes. Las infecciones de piel eran permanentes. Llagas, erupciones, abscesos que se infectaban y sin antibióticos, sin ningún tratamiento efectivo, podían matarte por algo que hoy se curaría con una semana de pastillas. Los parásitos intestinales los tenía casi todo el mundo. Las lombrices y las tenias causaban desnutrición crónica, dolores abdominales constantes
y debilitamiento progresivo del cuerpo. Las enfermedades dentales generaban infecciones que se extendían a la mandíbula, al cuello, a la cabeza. Los piojos transmitían el tifus. Las moscas propagaban la disentería. El agua contaminada causaba cólera. La esperanza de vida promedio era de aproximadamente 30 años. Y eso era si sobrevivías la infancia, que era una apuesta que muchos niños perdían. La mortalidad infantil era tan alta que muchas familias no ponían nombre a sus hijos hasta que habían sobrevivido los primeros 2 o 3 años de vida, porque perderlos antes era demasiado común. Las mujeres embarazadas enfrentaban riesgos que hoy nos resultan inimaginables. El parto sin ninguna condición de higiene moderna, sin esterilización, sin lavado de manos de los que asistían, era enormemente peligroso. Las infecciones posparto mataban a una cantidad enorme de madres. Vivir en el año 1348 significaba estar constantemente enfermo, constantemente incómodo, constantemente sucio. Significaba que el dolor era el estado natural del cuerpo. Significaba que la muerte podía llegar en cualquier momento, por cualquier razón, sin aviso. Y toda esa suciedad, todas esas condiciones insalubres que describimos, no eran solo el fondo cotidiano de la vida, eran el combustible perfecto que permitió que la peste negra se propagara con una velocidad y una magnitud que resulta difícil de comprender incluso hoy. Las ratas bien alimentadas por la basura abundante. Las pulgas multiplicándose en los cuerpos apretados de animales y personas. La gente viviendo hacinada en espacios cerrados, sin ventilación. Todo contribuía. Y en los próximos años, después de 1348, la plaga mataría a casi la mitad de la población total de Europa. Millones de personas, ciudades enteras que quedaban prácticamente vacías. Campos sin cultivar porque no había suficientes manos para hacerlo. Una herida demográfica tan profunda que tardaría más de un siglo en sanar. Pero incluso después de la plaga, las condiciones no mejoraron de manera rápida ni dramática. Pasarían siglos, literalmente siglos, antes de que la humanidad comenzara a entender la conexión real entre limpieza y salud. Antes de que se construyeran los primeros sistemas de drenaje urbano modernos. Antes de que el agua corriente llegara a los hogares. Antes de que el jabón se volviera accesible y común. Antes de que la medicina entendiera qué eran los gérmenes y cómo prevenirlos. Todo eso que hoy damos por absolutamente sentado, tardó cientos de años en llegar después de que los hombres y mujeres del año 1348 vivieran y murieran sin nada de eso. Vale la pena mencionar, aunque sea brevemente, que la nobleza y la élite medieval vivían en condiciones algo diferentes. No mucho mejores desde nuestro punto de vista actual, pero sí distintas. Los castillos y las mansiones de los ricos tenían latrinas, que eran simplemente agujeros en una pared exterior del edificio por donde los desechos caían directamente al foso o a la calle de abajo. Tenían acceso a más agua y a más combustible para calentarla. Podían bañarse con más frecuencia, quizás varias veces al año en lugar de prácticamente nunca. Tenían acceso a especias y perfumes importados que usaban tanto para hacer la comida más interesante, como para cubrir los olores corporales. Tenían más ropa y de mejor calidad. Pero incluso para ellos, la higiene moderna era completamente desconocida. Las enfermedades no distinguían entre ricos y pobres cuando las condiciones sanitarias eran malas para todos. Los reyes medievales morían de infecciones que hoy se curarían con antibióticos. Las reinas morían de fiebres postparto que hoy serían tratables.
La riqueza podía comprar más comodidad, pero no podía comprar protección real contra un mundo que todavía no entendía los fundamentos de cómo la enfermedad se propagaba y cómo prevenirla. Entonces, la próxima vez que entres a tu baño en la mañana, cuando abras la llave del agua caliente y sientas cómo el vapor empieza a llenar el espacio, cuando tomes el jabón entre las manos o pongas pasta de dientes en tu cepillo, piensa en esto. Para los millones de personas que vivieron en la Edad Media, eso no era una rutina de 15 minutos. Era un milagro que no podían ni imaginar. Nacieron en un mundo sin eso. Vivieron sin eso. Murieron sin eso. Y nunca supieron lo que estaban perdiendo, porque nunca existió en su mundo ningún punto de comparación. El confort que tú experimentas hoy como algo completamente ordinario y sin importancia es el resultado de siglos de progreso, de descubrimientos científicos, de construcción de infraestructura, de cambios culturales profundos. Es el resultado de todo el trabajo y todo el sufrimiento de las generaciones que vinieron antes de ti y que hicieron posible que tú puedas vivir como vives. La historia medieval es fascinante, es compleja y está llena de momentos de grandeza humana genuina, pero también estaba llena de suciedad, de dolor y de condiciones que hoy no podríamos tolerar, ni por un día. La próxima vez que veas una película épica ambientada en el medievo, con sus castillos relucientes y sus caballeros impecables, recuerda lo que acabas de aprender. La realidad era mucho más oscura, mucho más incómoda y mucho más difícil que cualquier cosa que Hollywood estaría dispuesto a mostrarte. Si este video te sorprendió, si hay algún detalle que no conocías o que te pareció imposible de creer, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Y si quieres seguir explorando los lados más oscuros y más desconocidos de la historia, suscríbete al canal, porque hay mucho más por descubrir. La historia es siempre mucho más sucia, mucho más complicada y mucho más interesante de lo que te enseñaron en la escuela. Dale like si llegaste hasta aquí, porque eso le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena y me ayuda a seguir haciéndolo. Nos vemos en el próximo video.